Hola, 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 ¿cómo están? Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga grandemente, ya estamos conectados aquí a través de esta página Catijara Oficial. Compartan la transmisión. El día de hoy vamos a estar haciendo lectura del libro de Éxodo, capítulo 12. Así que anda ubicándolo, libro de Éxodo, capítulo 12, referente a la Pascua. Es un capítulo bastante extenso. Vamos a tratar de avanzar lo más posible y espero que pueda ser de gran bendición para ti, para tu vida, para las personas que quizás te están acompañando, para aquellos amigos a los cuales quizás le quisieras compartir la transmisión del día de hoy. Muy bien, vamos a dar unos segunditos. Vamos a empezar haciendo una oración para que sea el Señor, nuestro Dios, dirigiéndonos en esta mañana, acompañándonos en esta lectura, guardándonos y direccionándonos. ¿Cómo está Fernando Santillán? Buenos días, mi hermano Fernando. ¿Cómo están Delia Venancio? ¿Cómo estás, Delia Venancio? ¿Cómo están todos los que se están conectando? Bueno, Dios los bendiga grandemente. Vamos a empezar orando al Señor. Enseguida vamos a entonar un cántico y comenzamos la lectura del día de hoy, Éxodo capítulo 12. Libro de Éxodo capítulo 12. Gracias por acompañarnos. Me gustaría que pongan desde dónde nos están viendo. Me gustaría que pongan desde qué ciudad o de repente algún país cercano a nuestra nación, un país vecino al Perú. Cuéntanos desde dónde te estás conectando. Hola, Lenin Paredes. Dios te bendiga también a ti grandemente. Empezamos y como siempre, lo primero que tenemos que hacer es ponernos a cuenta con el Señor, es orarle para que sea Él dirigiendo nuestros pasos, nuestra boca, en esta mañana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, por llamarnos, por elegirnos, por convocarnos y por honrarnos, Señor, con tu amor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos que nos des dirección, discernimiento, entendimiento para poder compartir tu palabra, Señor. Despierta nuestros sentidos espirituales en el nombre de Jesús para poder estar completamente conectados a tu presencia y a tu Santo Espíritu, Padre. Queremos ser edificados, queremos ser reestructurados, queremos ser sanados a través de tu palabra, porque tu palabra es vida, tu palabra es alimento, tu palabra es maná fresco. Es el maná que necesitamos, tal cual como tu pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, tú le proporcionaste maná. Hoy nosotros también te pedimos ese mismo maná, Señor, renuévanos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Vamos a entonar un canto muy precioso, me encanta a mí este canto. Es el canto 31 de coros celestiales, en melodías celestiales. Esto siempre está en las iglesias, seguramente ahí lo puedes encontrar, lo puedes checar. Y es el canto número 31. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver.
pasaré la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame y límpiame. Heme aquí. Tócame y límpiame. Heme aquí. Gloria al Señor. Tócanos, Señor. Límpianos. Aquí estamos. Decididos, Padre, a abrir nuestros corazones y recibirte, Señor, en el nombre de Jesús, para que seas tú habitando en nuestros corazones. Gloria al Señor, aleluya. Bendito, santo es el Señor. Muy bien, estamos listos para compartir el capítulo 12 del libro de Éxodo. Saludos para la gente de Colombia. Se conectan desde Pasto, Colombia. La gente de Ipiales, saludos. Hay tantos lugares tan preciosos en Colombia. En algún momento me ha tocado visitar. Ojalá que algún día vuelva, pero con un canto, con una alabanza al Señor. Hola, nuestros amigos y familia hermosa en Cristo de Cajamarca también. Dios les bendiga. Muy bien, arrancamos, mis hermanos, porque el capítulo 12 está bastante potente, está bastante extenso, y vamos a pedir al Señor que sea Él direccionando su palabra. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que sea usted, Señor, direccionando los corazones, Señor, a través de tu palabra, porque tú, Señor, eres santo, 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 y esta es tu palabra, esta es tu inspiración, esta es tu voz, Señor, y queremos estar atentos, escuchar tu voz, aprender más y más cada día de ti. Queremos ser edificados, Señor, queremos, Padre, sentirnos renovados con tu palabra que es vida. Gracias, Padre, por el aliento, por el soplo del Omnipotente que tú nos das, Señor. Y activa nuestros sentidos espirituales para poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. La Pascua, capítulo 12 del libro de Éxodo. Desde Arequipa, Gilu, Falicón, Dios te bendiga, Gilu. José Roger, Uruguay. Hola, Dios les bendiga. Muy bien. Capítulo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Después vamos a comentar cuál es el primer mes del año en el calendario hebreo, en el pueblo de Israel. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, en el primer mes del año, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defectos, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y los guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en la que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo quemaréis así, ceñidos vuestros lomos,
vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Hasta ahí vamos a avanzar porque es bastante largo. Vamos paso a paso. Hola a todos los que se están conectando, compartan la transmisión. Mira, te decía que ahí hemos hecho una pequeña pausa en el verso 12. Estamos en el capítulo 12 y hemos avanzado hasta el verso del 1 al 12. Te decía, cuando aquí nos mencionan en el verso 2, este mes os será el principio de los meses, yo me tengo que ir hasta el libro de Esther, en el mes primero, que es el mes de Nisán. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero. Esto está en Esther, capítulo 3, versículo 7. Ahí me están indicando que el mes primero es el mes de Nisán. Y si ustedes buscan cuál es el mes de Nisán, es el mes de abril. Si me voy a una nueva traducción viviente, a una Biblia nueva traducción viviente, igual capítulo 3, versículo 7, dice, así que en el mes de abril, durante el año 12 del reinado del rey Jerjes. Entonces, nos queda claro que aquí se instituye la Pascua, el Señor manda instituir la Pascua en el mes de Nisán, que es el mes primero y que es el mes de abril para nosotros. Muy bien. Mis estimadas y estimados, pequeña pausa. Hay personas que están haciendo comentarios que no tienen nada que ver con la transmisión. Les voy a pedir de manera muy amable que si ellos quieren seguir y si quieren poner lo que ellos quieren, no hay problema, porque la página es abierta para todo aquel que quiere estar aquí escuchando la palabra. Si yo me voy a poner a contestar o a bloquear, me voy a desconcentrar, vamos a perder tiempo y nos vamos a desenfocar. Si usted necesita hacer algún reclamo, alguna cosa, nosotros siempre estamos posteando fotos, siempre estamos posteando contenido, lo puede hacer ahí. Ahora, si usted quiere seguir comentando en esta transmisión en vivo, lo puede seguir haciendo, pero no puedo detenerme a contestar cosas que no tienen nada que ver con el contenido que estamos exponiendo. Y les pediría también a las personas que están conectadas que no se distraigan, porque sabes, el objetivo justamente de esa transmisión es que nosotros seamos edificados a través de la palabra del Señor. Quizás yo no soy la persona más perfecta, pero no te fijes en mí, en mi físico, o no te fijes en quién soy yo, porque nadie hay perfecto. Fíjate en la palabra del Señor, porque esta es infalible. Esta palabra no cambia. Cielo y tierra pasará, mas la palabra del Señor no pasará. Así que no te distraigas, sigue atento. Y los que quieren seguir poniendo cosas que no tienen nada que ver, la verdad, pueden seguir haciéndolo porque no tengo tiempo para estar checando, bloqueando o contestando. ¿Correcto? Continuamos. Muy bien, entonces, mira aquí, ya entendimos que el primer mes del año es el mes Nisán en el pueblo de Israel, en el calendario hebreo, que es el mes de abril para nosotros. Hablad a toda la congregación diciendo que esto va a ser del día 10 de este primer mes, Nisán, hasta el día 14. Aquí se instituye la Pascua, da el Señor indicaciones de cómo tiene que ser la Pascua, que tiene que ser un cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación, o sea, lo sacrificará toda la congregación. Eso es inmolar, sacrificio. Entonces, cuando tú ves aquí, el animal será sin defectos.
macho. Este cordero perfecto, sin ningún defecto, ya nos está haciendo referencia de Jesucristo. El cordero perfecto, el cordero inmolado, el sacrificio perfecto que le agradó al Señor. Y luego, con este sacrificio, dice la palabra ya en el verso 7, se tomarán de la sangre y la pondrán, o sea, tomarán la sangre del cordero y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas, o sea, en los marcos de la casa, para que justamente la sangre del cordero proteja a todos los hijos del pueblo de Israel, a cada casa. Ahora, seguimos avanzando. Acá dice, bueno, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Ninguna cosa dejaréis para el día de mañana. Y lo que quedara, lo que sobrara, lo tendrías que quemar en el fuego. Muy bien, hasta ahí hemos podido avanzar. Preciosas y preciosos hermanos, son las primeras instrucciones del Señor para la institución de la Pascua. Muy bien, vamos a continuar con el verso, nos quedamos en el verso 12, vamos con el verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad que hiera la tierra de Egipto. Acá vamos a continuar y mira, acá ya nos está diciendo el Señor, y la sangre os será señal en las casas de vosotros. La sangre del cordero con la que marcaban cada casa será la señal para que el Señor esas casas las proteja. Mas todo el pueblo de Egipto iba a ser atacado por la plaga de mortandad, una plaga que iba a matar a cada primogénito, y lo hablamos en el capítulo anterior, el día de ayer, sobre la muerte de los primogénitos. Vamos a continuar. Mari Negrete, gracias por estar conectada, Mari, pero me estás distrayendo a todo el mundo. ¿Qué pasó, Mari? Te esperamos en la siguiente transmisión. Muy bien. Entonces, seguimos. Capítulo 12, verso 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Además del cordero inmolado que tenía que compartirse en la Pascua, también el Señor ordenó que los 7 días se comiera panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura, dice el Señor. Vamos con el siguiente versículo, del séptimo día hasta el día 14. Versículo 16. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará de ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Aquí el Señor está dando órdenes de que la Pascua iba a ser una fiesta que iba a pasar de tradición en tradición, de generación en generación, y que era por estatuto perpetuo. Ahora, verso 18.
En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Verso 21. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo. Acá viene la indicación para que pongan la sangre del cordero inmolado en los postes, en los dinteles de las casas. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Es decir, poner la sangre, la iban a untar, iban a ponerla sobre la puerta y en los costados de la puerta, en los postes y en la parte de arriba. Ese es el dintel. Ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Aquí quiero que pongas mucha atención, ¿sí? Pongamos mucha atención a esta parte, porque aquí hay una revelación muy importante. Mira, vamos a volver a leer versículo 23. Vamos a volver a leer versículo 23. Concéntrate porque aquí hay una revelación muy importante. Gracias a todos por estar conectados. Verso 23. Después que la sangre, en el versículo anterior, en el 22, se ha puesto sobre la puerta, ese es el dintel, y en los postes, que son los costados de la puerta, dice así: ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Por qué? Porque a la medianoche iba a pasar el ángel de Jehová, iba a pasar el ángel que iba a herir a todo el pueblo de Egipto. Pero, como el pueblo de Israel, los hijos de Israel estaban también dentro de Egipto, tenían que poner este marco de sangre del cordero como protección para que cuando pase el ángel heridor del Señor, pues ellos puedan ser bien librados por la sangre del cordero. Aquí hay una revelación muy importante, yo creo que la estás comprendiendo. Versículo 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Una pequeña pausa porque este solo versículo 23 tiene una potente revelación. Mira, aquí nos dice Jehová pasará hiriendo a todos los egipcios. Habla de Jehová. Y cuando vea la sangre en el dintel, en la puerta, la sangre del cordero en la puerta, en los postes, pasará Jehová a aquella puerta y, seguimos hablando de Jehová, no dejará entrar, Jehová no va a dejar entrar al heridor en vuestras casas para herir. Estamos aquí hablando de otro personaje, que es un ángel heridor que acompaña a Dios, al Padre, a Jehová. Jehová va a pasar por las casas, dice, y donde él vea la sangre, ahí Jehová dirá, no, aquí no vas a pasar.
Él no va a dejar entrar al heridor, al ángel heridor, a estas casas que estén protegidas por la sangre del Cordero. Entonces, aquí tú tienes que entender, porque me dice Liliana Flores, me alegra escucharte, quisiera una sugerencia de cómo podemos aplicar. Claro, siempre cuando terminamos la lectura hablamos cómo aplicar, y justamente les pedí atención porque mira, aquí hay una revelación súper potente. El ángel del Señor, el ángel de Jehová, viene a ser Jesucristo. Y aquí está hablando que el Padre va a pasar por Egipto a la medianoche, y donde esté la sangre del Cordero, que ya después en el Nuevo Testamento viene a ser la sangre de Cristo, el Cordero perfecto, el Cordero inmolado, que cuando tú lo recibes, esa sangre te baña, te limpia, te redime y te convierte en nueva criatura. Aquí está obrando o se está manifestando la misma figura de lo que nosotros conocemos con el sacrificio de Jesús. Aquí se ha sacrificado un cordero que está representando que es una figura de Jesucristo para el futuro. Y esa sangre protegía al pueblo de Israel, y el ángel heridor, volvió la señal, y el ángel heridor no pasaría por la casa que esté protegida por la sangre del Cordero. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida actual? Porque como te decía, este verso está recontra revelador. La sangre del Cordero puede protegerte a ti y también puede proteger a tu casa. Mientras que en tu casa haya alguien, y ese alguien puede ser tú, varón o mujer, haya alguien levantado y haya alguien que esté con el estandarte, con la palabra, con la espada, que es la Sagrada Escritura, que es la Biblia. Mientras haya alguien de pie, levantando la palabra del Señor, alguien que ha recibido a Cristo y que lo reconoce como su único Salvador y como su Creador, esa casa estará protegida por la sangre del Cordero. Por eso es importante que recibamos a Cristo, porque Él es ese Cordero perfecto del que nos habla en el Antiguo Testamento, del que nos habla la Pascua. Así que la aplicación en nuestra vida diaria es que recibamos a Cristo en este momento si aún no lo hemos recibido. Y si ya lo habíamos recibido, si ya lo conocíamos, pues tenemos que regresar a los brazos del Padre. Tenemos que volver nuestra mirada a Jesucristo. Verso 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Claro, porque lo dejó como estatuto perpetuo. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito de vosotros? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Aquí quiero hacer otra pausa en el verso 27, porque hay otra potente revelación. Vosotros responderéis, mira lo que dice, es la víctima. O sea, cuando dice, cuando tus hijos te pregunten, ¿qué es este rito? ¿Qué es este rito vuestro? Ustedes responderán a sus hijos. Claro, porque esto tenía que pasar de generación en generación. Era una tradición que tenía que conservar el pueblo de Israel. Esta es la víctima de la Pascua de Jehová. Mira, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel.
¿Quién es el que pasa por encima de las casas de Israel en este contexto en el que se dio esta plaga que mató a todo primogénito de Egipto? El ángel heridor enviado por Jehová. Entonces, si tú ves, y esto mientras leía antes de ingresar a la transmisión, vi claramente cuando llegué a este versículo que el Padre trabaja junto con el Hijo, Jehová trabaja junto con el Señor. El Padre da una orden y Jesucristo es quien hace justicia. En este caso, yo te comentaba en el libro de aquí de Éxodo, en el capítulo 1, en el versículo 22, nos relataba cómo Faraón echó al río Nilo toda criatura recién nacida del pueblo de Israel y quería acabar con todos los niños del pueblo de Israel, con todos los niños varones que nacieren, y el río Nilo se manchó de sangre. Y bíblicamente el pueblo de Israel es el primogénito del Señor. Por eso es que la última plaga y la más contundente y con la que Faraón, que tenía el corazón endurecido, dice la palabra, y no daba su brazo a torcer, con esta última plaga fue contundente para que Faraón dijera: váyanse, llévense sus hijos, llévense su ganado, llévense todo y vayan a adorar a ese Dios suyo y también bendíganme, porque gran tragedia y clamor se escuchaba por la muerte de los primogénitos en el pueblo de Egipto. Mira, entonces, si tú ves aquí, el Padre es el que pasa, pero Él manda a su ángel heridor. Y por eso dice, cuando a ustedes les pregunten, ¿qué es este rito? Ustedes responderán, es la víctima de la Pascua. ¿Quién es la víctima de la Pascua? El Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo. Aquí es la figura del Cordero porque aquí todavía Cristo no ha llegado físicamente. Ya lo vemos después en el Nuevo Testamento, donde él mismo, Jesucristo, dice, no te satisfacían muchos sacrificios, corderos y animales. Te satisfació este sacrificio. El Cordero perfecto es Jesucristo. Entonces, mira, en este verso yo te decía que lo observes porque va a llegar el momento donde la llegada de Cristo se va a dar y todo ojo le verá. Y el Padre estará en el cielo dando la orden y mandando a Jesucristo, que viene con espada, que viene a hacer justicia, que viene con espada y cortará todo aquello que estuvo en contra de su padre. Estamos viendo aquí, dice, esta es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas, por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios. Viene el tiempo, regresamos, viene el tiempo y el tiempo se acerca. El tiempo ya casi se acerca, ya estamos muy próximos a la llegada de Cristo. Y el Padre, como aquí en el Antiguo Testamento, en este capítulo 12 del Éxodo, nos dice que el Señor pasa a la medianoche y Él pasará hiriendo a todo el pueblo, pero es su ángel, la víctima de la Pascua, la que pasa por todo el pueblo de Egipto, pero sus hijos serán guardados. Y esto mismo se va a replicar hoy en la actualidad cuando llegue Cristo. Cuando empecemos toda esta etapa de la gran tribulación, esto mismo va a pasar con la llegada de Cristo. El Señor, el Padre desde el cielo, estará haciendo juicio aquí en la tierra, pero es su ángel, es Cristo. El ángel de Jehová es Cristo, pero es Cristo el que herirá a todo aquello que
no reconoció que Cristo era el Salvador y el Creador, el Redentor, y herirá con espada de justicia. Verso 28, vamos desde nuevamente el 27, responderéis, es la víctima de la Pascua. Cuando sus hijos les pregunten qué es este rito de la Pascua, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, pero libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Ahora sí, vamos con el verso 29, que ya nos habla, nos relata la muerte de los primogénitos. Verso 29, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, todos los egipcios, y hubo un gran clamor con la muerte de todos los primogénitos, tanto el hijo del faraón como los hijos primogénitos de sus siervos, como los primogénitos incluso de las bestias, de sus animales, de sus ganados. Cuando el pueblo egipcio vio esto, sintió tanto dolor y hubo un gran clamor. Otra pequeña pausa ahí. Cuando llegue la hora del juicio, la hora de la llegada del Señor, así como el pueblo de Egipto ya no pudo hacer nada, simplemente llorar por sus hijos primogénitos muertos, por sus ganados primogénitos muertos, ya no pudieron hacer nada. De la misma manera, cuando venga la espada de justicia del Señor, simplemente te darás cuenta que en ese momento no vas a poder hacer nada. Pero el Señor nunca castiga de manera injusta. El Señor nunca hace algo sin antes avisar previamente a través de sus siervos, a través de sus profetas, a través de todo aquel que a Él le place instruir, tocar, para que sea mensajero de su palabra. Y aquí, como vemos, antes de que venga la muerte de los primogénitos y antes de que haya gran clamor y dolor en el pueblo de Egipto, hubieron 9 plagas anteriores, 9 plagas que advirtieron a la nación de Egipto que se venía un gran clamor, que se venía un gran crujir de dientes, que se venía un gran dolor si es que no liberaban al pueblo hebreo de la esclavitud de los egipcios. Hubo muchas advertencias, pero Faraón, podemos ver en el desarrollo de los capítulos anteriores, simplemente tenía endurecido el corazón. Tenía endurecido, tan endurecido el corazón, que pasaron 9 plagas y tuvo que pasar la más trágica, la muerte de su propio hijo amado de Faraón, y escuchar todo el dolor de su pueblo para aún recién soltar. Que no nos pase eso. Hay muchas advertencias. Hay hoy en la actualidad muchos pastores, muchos evangelistas, muchos predicadores, mucha gente que viene anunciando la llegada del Señor. Mucha gente que quizás como yo no soy pastora, yo no soy una persona quizás que ha estudiado teología, tengo 3 años en la palabra del Señor, una persona imperfecta, con errores y con muchos defectos, me caigo, me tropiezo, me levanto por la gracia y misericordia del Señor, pero me trato de esforzar para poder compartir una palabra de parte del Señor, porque el tiempo, mis amados hermanos, se acaba. Y si tú te das cuenta y miras por todos lados, estamos llenos de plagas, estamos llenos de enfermedades, estamos llenos de problemas.
Hay guerras y rumores de guerra, tal cual como se anuncia en el capítulo 24 del libro de Mateo. Hay enfermedades, hay pestes, hay hambruna. Hay muchos países como el país de Venezuela que viven con $5 mensuales. Tú te imaginas $5. Mucha gente, si sacas el cambio, $5 son 20 soles. Y ellos tienen que vivir con esa cantidad. Yo veía en las noticias, el sueldo que tiene un trabajador en Venezuela es de $5. Imagínate tú vivir con esa cantidad durante el mes. Hay muchos pueblos en el mundo que ya están pasando hambruna. Hay muchas ciudades, muchas naciones que ya están pasando persecución. Ahora mismo en los Estados Unidos ya se ha prohibido el uso de la Biblia en colegios, en bibliotecas y en muchos estados, porque hay las ciudades, así como acá tenemos las provincias, los departamentos, así como nosotros tenemos los departamentos, las provincias, ellos tienen estados. Y en muchos estados, en gran parte de muchos estados de los Estados Unidos de Norteamérica, ya se ha prohibido la Biblia, ya está habiendo persecución inclusive con aquella gente, ya sean artistas, deportistas o predicadores o pastores, que quieren elevar su voz para declarar la palabra de Cristo. Están siendo silenciados, están siendo sacados de sus trabajos, están siendo criticados, vituperados, se le están haciendo campañas en contra. Y hay mucha gente que se está despertando y que se está dando cuenta que está avanzando los planes del adversario de una manera que ya va a llegar el punto que no lo vamos a poder controlar. Hay mucha gente asimismo que dice que la iglesia de Cristo no va a pasar la tribulación, o la gran tribulación, perdón, no va a pasar la gran tribulación. Porque dicen, nosotros vamos a pasar tribulaciones, y en la Biblia está claro, en la Biblia está menciona en muchos versículos que vamos a pasar tribulaciones, pero no estaremos en la gran tribulación. La iglesia será arrebatada, dicen ellos. Mira, yo soy una persona que quizás tiene muy poco tiempo y no soy la indicada para hacer el mejor estudio bíblico, pero hasta donde yo he ido entendiendo, la iglesia sí va a pasar parte de la gran tribulación. ¿Y por qué pienso esto? Cuando más adelante vamos a ver en el libro de Éxodo, porque vamos a llegar también a ese punto, cuando más adelante el pueblo de Israel huye después de esta última plaga, huye, sale junto a Moisés, y ellos llegaron a un punto donde ellos pensaron que ya no iban a poder escapar de Faraón y del ejército egipcio, porque inmediatamente que ellos avanzaron, el Faraón vino detrás de ellos a perseguirlos, vino detrás de ellos para poder regresarlos al pueblo de Egipto, porque Faraón no quería soltarlos. Faraón, cuando ellos fueron libertados y comenzaron a avanzar en el desierto, Faraón inmediatamente reaccionó y fue tras el pueblo de Israel y empezó una persecución para poder recuperarlos y para poder retenerlos. Y en la actualidad a todos también nos pasa eso. Muchas personas ya estamos en Cristo, hemos recibido a Cristo, nos hemos bautizado, nos congregamos, leemos la Biblia, tratamos de avanzar. Y tú dices, ahora yo soy del Señor, yo soy propiedad del Señor, soy hijo del Señor. Y te sientes indetenible. Pero sabes, el enemigo no descansa, el enemigo no quiere perderte. Te puede dejar un rato porque está buscando nuevamente la estrategia, está maquinando, porque el enemigo es maquinador. El enemigo está maquinando cómo volver a traerte al mundo de pecado que vendría a ser tal cual como Egipto. Espiritualmente, Egipto en la actualidad vendría a ser el mundo.
el mundo que nos tiene atrapados. Y en cuanto nosotros deseamos salir de ahí, en cuanto nosotros recibimos a Cristo y somos reconocidos como hijos de Cristo, el adversario inmediatamente, Satanás, que el Señor reprenda, inmediatamente está maquinando qué estrategia elaborar para hacerte caer, para hacerte retroceder, para regresarte al mundo, para regresarte a las tinieblas, para regresarte al pecado. Y por eso sufrimos muchas tentaciones. Y claro, vivimos atribulados, pero no destruidos, pero no... Hay un versículo bíblico, estamos atribulados, pero no desanimados, no destruidos. A ver si alguien me lo comparte, está en el Nuevo Testamento. Entonces, esto mismo vamos a ver también en el libro de Éxodo, que inmediatamente que el pueblo de Israel sale, Faraón, que vendría a representar espiritualmente al adversario, nuevamente va tras el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo elegido, pueblo escogido, va tras ellos para recuperarlos. Empieza una persecución. Entonces, si el Antiguo Testamento, de muchas cosas que se ven en el Nuevo Testamento, y los tiempos se van repitiendo, ¿por qué nosotros, la iglesia actual, no pasaría tribulación? No tribulación, sino la gran tribulación. Mira que el pueblo de Israel... Se perdió la conexión, pero volvió. Gracias por estar conectados. Se va mucho la señal. Entonces, ¿por qué nosotros no pasaríamos la tribulación o la gran tribulación si el pueblo de Israel pasó la gran tribulación, pasó persecución? Pero mira, ¿qué es lo maravilloso? Que Dios, nuestro Señor, en su escritura, en su palabra, nos dice: y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. La palabra también nos dice que seremos arrebatados y que estaremos en las nubes con el Señor, nos daremos encuentro con Él. El pueblo de Israel, en el momento que pensó, yo me quiero imaginar estar ahí, en el momento que ellos pensaron, todo está perdido, tanto esfuerzo, y Faraón ya viene tras de nosotros, y Faraón ya casi nos está atrapando, y Faraón parece que ya nos atrapó, parece. Pero el Señor Todopoderoso, que siempre guarda a su pueblo elegido, que siempre guarda a su novia, a su esposa, ¿qué hizo? Abrió el Mar Rojo e hizo pasar al pueblo de Israel y lo libró. Lo libró de la persecución que venía teniendo a causa de Faraón. Lo cual no significa que no pasó la persecución, pasó parte de la persecución, fueron perseguidos. Entonces, si tú analizas eso y también vas y comparas con el Noé y el arca de Noé. Noé anunció durante muchos años que venía un gran diluvio y que iba a acabar con todo. Y Noé fue rechazado, vituperado por mucha gente, hasta que llegó el día del diluvio. Pero el arca salvó a Noé. Lógicamente, la palabra no nos relata quizás maltratos o específicamente que haya sufrido Noé, pero si tú ves, pasó mucho tiempo hasta que llegó el diluvio, pero Noé estaba dentro del arca y fue librado. También si vemos en el libro también de Génesis, si vemos también el caso de Lot, su esposa y su familia. Ellos llegaron a pasar parte de, en ese momento, persecución, porque llegaron los ángeles del Señor y queriendo ellos pues recibirlos, y los ángeles del Señor, que eran 2 ángeles que llegan hasta Sodoma y Gomorra, queriendo librar a Job y a su familia,
la gente empezó a atacar la casa de Lot porque querían, decían ellos, queremos conocer a esos varones. Y empezó un ataque, una persecución contra ellos, pero el ángel del Señor, los dos ángeles que habían venido, lograron librar a Lot y pudo salir a tiempo. Y llovió azufre, llovió fuego y azufre. Pero pasaron parte de... Si me voy al Nuevo Testamento, el pueblo escogido, el pueblo cristiano, la gente que ya había aceptado a Cristo en su corazón como su Salvador, aquellos que reconocían a Jesús como el Mesías, del mismo modo sufrieron persecución, sufrieron ataques, fueron apedreados. Muchos murieron reconociendo su fe en Cristo, fueron mutilados, les cortaron las cabezas, echados a cuevas de leones, echados a fosos. En el caso de Juan, por ejemplo, que fue puesto en un caldero hirviente de aceite, pero no murió, porque el Señor lo guardó hasta el final porque tenía un propósito con Juan. Y en el caso de todos los discípulos del Señor, el pueblo sufrió persecución. Y si todos a lo largo, todos los hijos del Señor, todos sus elegidos, todo su pueblo amado, pasaron persecución, ¿por qué nosotros no pasaríamos esa persecución? En realidad ya estamos en el inicio de una gran tribulación. Quizás acá en nuestro país estamos tranquilos, quizás aquí en nuestro país hasta cierto punto hay muchos problemas, pero nos mantenemos con una libertad de culto, podemos declarar libremente que somos de Cristo, podemos salir a las calles a predicar, podemos congregarnos, hay una libertad de culto. Pero ya en otras naciones, como por ejemplo Corea del Norte, hace poco una familia sufrió un allanamiento a sus casas, que allá es normal que el gobierno allane las casas de las familias. Entraron a sus casas y encontraron Biblias en la casa de esta familia y condenaron desde el más grande hasta el más chico a cadena perpetua a toda esa familia por tener posesión de Biblias. Y aquí llama algo mucho la atención en esa noticia porque incluso el menor de esa familia tenía tan solamente 2 añitos y con sus 2 añitos de edad, un bebé, una criatura, ya fue condenado a cadena perpetua por posesión de Biblias. En países como la India, en países como Afganistán, en el Medio Oriente, mucha gente es asesinada a diario por no querer negar su fe en Cristo. Así que la persecución ya empezó, ya se dio, ya se está dando. El pueblo de Cristo está sufriendo persecución. Quizás tú aquí tienes todo, gloria al Señor, quizás no tienes en abundancia, quizás no te está yendo bien en el trabajo, quizás no tienes el mejor pan, las mejores mermeladas, no tienes las mejores mortadelas en tu mesa, pero tienes algo con qué sustentarte. Muchos países, muchas ciudades y muchas familias que reconocen a Cristo como su Salvador no lo tienen, por el simplemente hecho de ser y reconocer que son seguidores del Señor. Entonces, amados míos, dentro de lo que yo comprendo, sí vamos a pasar parte de la gran tribulación. Y esa será nuestra prueba. Porque justamente, y respeto, y yo no quiero venir a imponer nada, porque esta es una opinión personal, según lo que yo he podido escudriñar. Es una opinión muy personal. Lo he conversado con mi esposo, con algunos familiares con los que a veces también compartimos lecturas bíblicas. Lo hemos compartido también en la iglesia donde yo congrego, en la casa de oración donde congrego, y mucha gente dice, no, la iglesia será arrebatada, la iglesia no pasará gran tribulación, la iglesia no lo va a pasar. El Señor levantará a su iglesia antes de que pase la gran tribulación. Pero a mi entender, yo creo que sí la vamos a pasar. No todo, obviamente, pero parte de sí la vamos a pasar. Y tal cual como el pueblo de Israel pensó en ese momento que ya Faraón
estaba con las manos listas y todo su ejército para volver a sujetar y esclavizar al pueblo hebreo, tal cual nosotros tendremos pruebas. Pasaremos una prueba, porque la palabra es clara y dice que seremos probados como el oro y la plata, para ser refinados, para ser probados. Será probada nuestra lealtad para que nosotros digamos, tú eres nuestro Dios. Y el Señor al ver esto se complazca y diga, tú eres mi pueblo amado. Entonces, así como el pueblo estuvo pensando, Señor, este es nuestro fin, pero el Señor por su misericordia y en su magnificencia todopoderoso abrió el mar rojo e hizo pasar a su pueblo escogido. E inmediatamente que pasó su pueblo escogido, volvió a cerrar el mar y Faraón cayó a la mar. Faraón murió, pereció todo el ejército de Faraón cuando el Señor volvió a cerrar el mar. De la misma manera, el Señor triunfará, el adversario ya está vencido. Pero antes de que Él sea vencido, en la llegada del Señor, antes de que Él sea vencido, el Señor nos va a probar. El Señor va a estar con nosotros hasta el final y no podemos perder la confianza en Él. Aunque ya sintamos que nos van a pasar la guillotina y nos van a dejar sin cabeza, aunque ya sintamos que nos van a disparar, va a ser muy difícil y muy complicado cuando nos toque llegar a una situación así. Pero hasta el final tenemos que comprender que morir con Cristo y por Cristo es ganancia. Pero morir sin Cristo es pérdida, porque si morimos sin Él, si nos vamos de esta vida sin Cristo, nos espera una condenación eterna. Vamos a continuar para ya ir cerrando la transmisión, son 12:36. Muerte de los primogénitos. Capítulo 12, estamos en el 12. Y continuamos con la muerte de los primogénitos. Nos habíamos quedado en que aconteció que en la medianoche Jehová hirió a todo primogénito, desde el hijo del faraón hasta los hijos de los siervos del faraón, hasta los primogénitos de sus ganados. Y entonces cuando pasó esta muerte, hubo gran dolor, hubo gran clamor en el pueblo de Egipto. Entonces, no había casa, dice, donde no había un muerto, así que había mucho dolor. Verso 31, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí, decía Faraón. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra de Egipto, porque decían, todos somos muertos, sentían temor. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, o sea, llevaron su harina para su pan, pero sin levadura, antes que se leudase. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo de delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. Mira que aquí también hay una enseñanza muy importante que lo podemos aplicar en nuestra vida actual. Muchas veces nos cuesta dejar el mundo. Muchas veces nos cuesta renunciar al mundo y a sus vanidades. Pero inmediatamente que tú abandonas al mundo, tal cual como el pueblo de Israel abandonó Egipto, inmediatamente que tú dejas, el Señor no te va a desamparar.
porque yo sé, vas a renunciar quizás a tu trabajo, muchos amigos se van a alejar de ti, tu familia te va a rechazar, quizás tu pareja te puede dar la espalda, quizás hasta tus hijos te dicen, ¿qué te pasa? Estás loca, estás loco. Quizás muchos te van a rechazar y muchas puertas se te van a cerrar. Pero el Señor pondrá sobre ti gracia ante los ojos de los demás. Y aunque muchas puertas se te cerrarán, otras puertas el Señor abrirá para ti. Por el simple hecho de tú reconocer que el Señor está en primer lugar en tu vida, que el Señor es tu creador, que el Señor es tu salvador. Tú renuncias al mundo, te cierran muchas puertas, pero el Señor abrirá otros caminos para ti. Y tal cual como puso gracia en el pueblo de Israel ante los ojos de los egipcios, pondrá esa misma gracia delante de ti, ante los ojos de los demás. Y mira, ellos no se quedaron con las manos vacías, porque cada persona del pueblo de Israel que fue libertada de la nación de Egipto, los egipcios le dieron alhajas, joyas de plata y de oro y vestidos para que puedan irse. Y eso es lo mismo que va a pasar contigo. Eso es lo mismo que pasa con todos aquellos que renuncian a Egipto, que renuncian al mundo, que renuncian a la esclavitud del mundo, que renuncian a la esclavitud de Egipto, que renuncian a todas esas vanidades, porque ahora el pueblo de Israel era esclavo, pero tenían comida, tenían casa, tenían tranquilidad hasta cierto punto. Para ellos tranquilidad porque ellos se habían acostumbrado a esa vida de esclavitud. Y mucha gente vive así. No se da cuenta de que es esclavo, no se da cuenta que viven una vida miserable, no se da cuenta que vive una vida vacía sin Cristo, porque están acostumbrados a las cadenas de esclavitud. Pero hoy yo quiero invitarte a que despiertes. Hoy yo quiero invitarte a que reacciones y te des cuenta que ese mundo de esclavitud, ese mundo lleno de vanidades, ese mundo lleno de placeres, no es para ti, porque tú tienes un propósito, tienes un llamado de parte de Dios. Y hoy el Señor, con esta palabra, te quiere decir, no yo, es la palabra misma del Señor. Renuncia al mundo, no te voy a desamparar, yo no te voy a dejar solo, yo no te voy a dejar sola. Quizás muchos te cerrarán la puerta, quizás muchos te van a vituperar, quizás muchos te van a negar, quizás muchas puertas se te cerrarán, pero yo pondré gracia sobre ti y serás recompensado por mí, dice el Señor. Y no te irás con las manos vacías. Él sabrá poner en el tiempo de Él lo que tú necesitas, porque Él va a reconocer el sacrificio que tú estás haciendo dejando al mundo para ponerlo a Él en primer lugar. Vamos con el verso 37, ya casi acabamos. Los israelitas salen de Egipto. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. Es decir, aparte del pueblo de Israel, iban muchos niños, pero también otra gente, extranjeros. O yo me imagino que también quizás gente de Egipto que se arrepintió fueron con ellos. Por eso dice, fueron también con ellos toda clase de gente. Y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para preparar comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. En el mismo día, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Cuando aquí habla de las huestes, se habla de la multitud, de sus elegidos, de su pueblo amado. Las huestes, la multitud, también se refiere a ejércitos. Esa noche
Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Por eso el pueblo de Israel hasta ahora celebra el día en que fueron liberados del pueblo de Egipto. Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieran circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y lo llevarás de aquella carne fuera de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y Aarón. Así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los egipcios, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos, ese mismo día sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Así termina la palabra. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Gloria al Señor por esta palabra. Bastante largo el capítulo 12 y bastante esperanzador para un pueblo que esperó 430 años para ser libertado, para poder salir de la esclavitud. Nosotros no tenemos que esperar tantos años. Nosotros simplemente tenemos que aceptar a Cristo como nuestro único Salvador, como nuestro único Señor, para ser inmediatamente liberados del mundo, de la esclavitud, de las vanidades y todo aquello que nos hace apartarnos del Señor. La decisión está en tus manos. Eres tú quien puede tomar la decisión en este momento de decir: quiero renunciar al mundo y a todo aquello que me separa de mi Señor. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba y la venida del Señor está muy cerca, está más cerca de lo que podemos pensar. Y yo quiero invitarte a que reflexiones sobre eso, porque hay muchos hogares en nuestro país en los que no hay presencia del Señor en sus casas, que no se habla, que no le enseñamos a nuestros hijos que hay un Dios creador todopoderoso y que Él nos salva y que Él es nuestro único Salvador y que es nuestro único Redentor. Y es el único nombre, Jesucristo, dado en la tierra, en donde encontramos salvación. Enséñale a tus hijos, habla con ellos desde pequeños. Incluso si estás embarazada, tú puedes hablar incluso a tu bebé desde que estás, a tu pequeño, a tu criatura, incluso desde que estás embarazada. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano, cuando es concebido, el soplo del Omnipotente es lo que nos da vida. Y eres cuerpo, alma y espíritu. Quizá tu cuerpo cronológicamente tiene un proceso de poder llegar a lo que cuando nace una criatura nosotros vemos, ¿no? Una personita ya con sus manitos, con sus piernitas, con sus piecitos. Hay un proceso desde el primer día de concepción hasta los 6 meses de la criatura, toma 6 meses que termine la formación de todos sus órganos, sus tejidos, sus músculos y que sea fortalecido. Y del 6º mes al 9º mes
toma un tiempo para que este cuerpito que ya fue completamente desarrollado pueda madurar, y es por eso que en el noveno mes nace la criatura. Pero esa criatura, desde que ya tiene un día de concebido, no solamente tiene alma, sino también tiene espíritu. Y el espíritu no tiene edad. Y el espíritu es el soplo del Omnipotente desde el primer momento de concepción de un ser humano. Desde el primer momento. Y es por eso que tú puedes hablarle a tu criatura, aunque tenga un mes de embarazo, aunque tengas 2 meses de embarazo, tú puedes hablarle a esa criatura de la palabra del Señor. Porque quizás aún los oídos de Él no te van a escuchar, de la criatura, pero el Espíritu sí te escucha. Y a propósito de eso, yo quiero compartirte rápidamente, porque ya nos tenemos que retirar, un testimonio de una hermana cristiana que le oraba a su vientre y le leía la palabra y le cantaba desde que ella lo tuvo en su vientre. Cuando esa criatura nació, era algo sorprendente, porque desde que nació daba la impresión que ese bebé sabía alabar al Señor. Podía levantar sus manitos, entendía cuando lo llevaban a la congregación y escuchaba los cánticos. Era una cosa, o es una cosa, ahora ya creció, es una cosa muy asombrosa. Y ni bien la criatura pudo caminar, su mamá un día se asombró, porque cuando llegó el momento en un día de oración, porque las iglesias, para los que van a iglesias cristianas, evangélicas, saben que, por ejemplo, los lunes son de estudios bíblicos, miércoles de oración, viernes de clamor, según cómo han organizado en tu iglesia, ¿verdad? Los sábados son de jóvenes y los domingos son para toda la familia, y las escuelas dominicales. Y en un día que tocaba oración y clamor, la criatura fue y jaló un banquito pequeño. Ahí jaló una silla, y se puso en la misma posición que los demás para orar, cuando apenas tenía 1 año de edad y apenas un par de meses, y en la que él ya podía caminar. Jaló su silla y se puso en posición de orar, juntó sus manos y empezó a orar. Su madre observó tan sorprendida y no lo podía creer. Y en una siguiente faena espiritual de oración, el niño volvió a hacer lo mismo, así que sus padres optaron por mandarle a preparar un banquito para el tamaño de él. Y desde pequeñito se convirtió en un guerrero de oración. Desde pequeñito ha venido cumpliendo y desarrollándose como un guerrero, como un pequeño guerrerito del Señor. Esa es la huella que podemos dejar en nuestros hijos, si bien los instruimos desde lo más pequeño posible, desde los más chiquititos, incluso desde tu vientre. Si tú que me escuchas estás embarazada, háblale a tu criatura. O si tú tienes un familiar, un amigo, una amiga, un vecino, dale esa palabra. Un día a mí me la compartieron, un día a mí me lo dijeron y dije, wow, el día que el Señor me dé la oportunidad, si está así en sus planes, yo decía, de volver a ser madre, yo voy a hacer eso. Porque cuando, yo tuve a mi niña, yo no conocía al Señor como ahora lo vengo conociendo. Entonces, comparte con otra persona. Son testimonios que son reales, son testimonios que uno los puede palpar desde cerca cuando tú ves a muchos niños desde muy pequeñitos yendo a la iglesia. Y hoy yo siento que es un tiempo donde se está despertando una generación de niños, predicadores, evangelistas, pequeños niños que inclusive a su corta edad están hablando en lenguas, porque están muy llenos de la presencia del Señor.
muy llenos de la palabra y hablan con una autoridad, tal cual como lo hacía Jesús cuando apenas tenía 12 años e ingresó a la sinagoga y todos estaban asombrados por la sabiduría con la que él hablaba, con la autoridad con la que él hablaba, como sintiéndose dueño de esa misma palabra. Claro, porque él era la palabra viviente y estaba leyendo él la profecía del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a libertar a los cautivos, a darle libertad a todos aquellos que están presos en su alma. Y él hablaba a Jesús cuando apenas tenía 12 años. Y hoy en día hay muchos niños que están siendo ungidos por el Espíritu Santo del Señor. ¿Y esto debido a qué? Lamentablemente, mis amados hermanos, lamentablemente el mundo está tan caído en valores hoy en la actualidad y esto no escapa, no hace escapar a las iglesias. Muchas iglesias también están fuera de la línea de la sana doctrina. Muchas iglesias, mucha gente. Nadie es perfecto, pero hay mucha apostasía el día de hoy en la actualidad en las iglesias. Muchas personas que levantan estas famosas visiones, profecías, que levantan muchas cosas que ni siquiera algunas están escritas y mucha gente lo cree. Y una profecía o una revelación tiene que venir conjuntamente con la palabra. Es como lo que yo les acabo de decir hace un momento. Y siempre lo digo, sin palabra escrita no hay revelación. Aquí ya está todo. Usted puede tener un sueño, una visión, una revelación de parte del Señor, pero tiene que venir con palabra. Porque si no viene con palabra, si no viene con un verso bíblico que a usted le pueda dar dirección, entonces simplemente puede ser un sentir, simplemente puede ser algo, un deseo, simplemente puede ser cualquier cosa. Por eso es muy importante que usted sepa a quién va a escuchar, a quién está oyendo, a quién está siguiendo. Si bien es cierto, somos seguidores de Cristo y Cristo es el Señor es el que elige, el que levanta a diversos siervos en el mundo para que hablen de su palabra. Tenemos que ser, dice la palabra, astutos. Tenemos que ser muy inteligentes porque estamos rodeados de lobos. Y ya el tiempo de la apostasía ya ha llegado. Ya se ven tantas cosas tristes en las iglesias en todo el mundo. Iglesias en Estados Unidos que han dejado la sana doctrina y que hoy son iglesias LGTBIQA más plus. Ahora es así. Cada día sigue creciendo. LGTBIQA más plus. Iglesias que ahora son LGTB. Iglesias que están lideradas por parejas de varones que dicen amor es amor y el Señor ama a todos sus hijos. El Señor no hace acepciones y hoy en día hay iglesias en los Estados Unidos, incluso ya en países de Latinoamérica, donde los pastores son dos varones que son casados, porque en otros países ya se permite el matrimonio de hombres o el matrimonio de mujeres. Y esto no lo menciono y hay que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente que puede sentirse como, ay, eres homofóbica, ay, estás en contra de los gays, estás en contra de las lesbianas. No, nosotros, o por lo menos hablo de manera personal, yo no estoy en contra de ninguna persona que quizás por temas que desconocemos ha perdido su identidad y ha adoptado una identidad falsa, porque la identidad que tenemos es la identidad que Cristo nos da al nacer, que Cristo nos da en el momento de la concepción, porque obviamente en la concepción Él nos da un determinado género, varón o hembra. Así dice la palabra, varón, y fueron hechos varón y hembra. No ha sido hecho varón para que sean pareja o mujer y mujer y sean pareja. Pero hoy en día mucha gente está queriendo imponer los matrimonios igualitarios, el aborto.
sabiendo que las criaturas desde el primer día de concepción ya tienen un cuerpo físico, ya tienen un alma, tienen un espíritu. Yo he escuchado muchos testimonios de gente que ha abortado, de mujeres que en su momento, por motivos que fueron por temor, porque fueron rechazadas por sus parejas, han abortado y que después de muchos años están muy arrepentidas de haber abortado. Yo he escuchado testimonios de gente incluso que tuvo que abortar por temas de salud. Y un familiar me contó: Katy, mira, cuando yo me fui para esta clínica para que me practiquen el degrado, para que yo pueda hacerme un aborto, realmente sentí un dolor tan profundo porque yo quería tener a mi bebé, pero por unos temas de salud que habían pasado, esta persona tuvo una infección en las vías urinarias, en los riñones, y tuvo mucha medicación para poder salvar su vida. Y obviamente el doctor le había recomendado que tenía que practicarse un aborto, que no iba a poder tener la criatura. Y ella me cuenta, me dice: Katy, yo hasta el final yo no quería. Yo estaba en la puerta de la clínica y yo me negaba completamente. Yo no quería perder a mi bebé. Yo sentía que el mundo se me terminaba, porque yo quería tenerlo, pero esta situación médica me obligaba. Y los doctores también me sugirieron que me practicara el degrado. Y dice que cuando esta mujer se echó en la camilla para que le puedan hacer el degrado, dice que de pronto ya tenía 3 meses de embarazo, casi para los 4. Y para las personas que conocen de temas de embarazo, los bebés empiezan a moverse a partir del 5.º mes, en algunos casos un poco antes del 5.º mes, entre el 4.º y 5.º, pero normalmente es en el 5.º mes. Dice esta mujer que ya tenía como 3 meses y unas semanas más de embarazo, que inmediatamente se echó a la camilla y bueno, se puso en la posición para que le hagan la limpieza, el degrado. Inmediatamente su vientre empezó a saltar y su vientre empezó a latir tan fuertemente, y ella sintió una desesperación que cuando me lo contó tan herida y con una congoja. Me dice: yo sentí que el bebé no quería venirse, yo sentí que el bebé no quería salir de mi vientre y yo sentía tanto dolor y hasta el final me negaba a perderlo, hasta que finalmente lograron sacar al bebé. Y tristemente el doctor me dijo que era un varoncito. Y esta mujer, porque al 3.er mes tú todavía no sabes el sexo de tu bebé, ¿no? El sexo del bebé lo sabes cuando ya cumples los 4 meses. Y esta mujer me dice: yo ya había tenido 3 hijas mujeres y mi anhelo era tener un hijo varón, y yo perdí mi hijo varón en esa situación, en ese degrado. Y me impacta cuando me contó con un dolor, me dice: Katy, no me creerás que inmediatamente yo estuve en la posición para el degrado, y cuando ya iban a introducir, ¿no? la cosa, el instrumento para sacar al bebé, porque esto ya pasó hace muchos años atrás, ahora hay otras tecnologías seguramente, creo que hay una aspiradora, tantas cosas que a veces a uno le comparten en redes. El vientre le saltó fuertemente y a ella le entró una desesperación. Entonces hay que entender, porque también hoy en la actualidad hay mucha gente que busca la aprobación del aborto. En nuestro país aún el aborto no está aprobado como autorizado, ¿no? Creo que se hace, no estoy tan informada del tema legal con respecto al aborto, pero creo que hoy en día el aborto solamente se practica en temas de extremo, de salud, donde está en riesgo la salud o la vida de la madre, etcétera, ¿no? Pero no es como en otros países como Argentina, como en otros países donde la gente va y dice: bueno, quiero abortar, no quiero tener este bebé, así que me lo sacan. No hay todavía eso aquí en nuestro país, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que luchar hasta el final por las familias, tenemos que luchar por los niños, tenemos que unirnos.
tenemos que estar pendiente de nuestras autoridades, porque muchas veces, y yo he sido una de esas personas, ay, a mí no me interesa la política, no leo sobre política, no me interesa saber quiénes son los congresistas, porque siempre hay uno tras otro y cada uno es peor que el otro, no me interesa nada de política, pero yo ahora entiendo que es importante informarnos sobre la política de nuestro país, sobre nuestros gobernantes, sobre los gobernadores, sobre los alcaldes, quiénes son los regidores, quiénes son los congresistas. Es importante informarnos. Y a propósito del gobierno, ya ustedes habrán visto en las noticias que la señora Dina Boluarte se queda hasta el 28 de julio del 2026. Así que hay que estar muy atentos. Hay que alzar nuestra voz de protesta ante cualquier injusticia que se pueda volver a dar, ya sea del Congreso o ya sea del gobierno. Pero este tipo de leyes no podemos ser parte de ese tipo de leyes, no podemos ser partícipes de leyes que impliquen la muerte de las criaturas en el vientre de sus madres. Hay otras salidas, hay otras opciones, pero no permitamos que el aborto sea legalizado, es la palabra, ya lo recordé. No permitamos que el aborto sea legalizado en nuestro país. Y hay mucha gente que me va a decir, Katy, tú estás loca, ¿acaso tú estás en el pellejo de una niña de 13 o 14 años que salió embarazada, que la abusaron? Pues el abusador tiene que tener su castigo. Y la pequeña niña que fue ultrajada tendrá que tener un tratamiento adecuado, un monitoreo. Pero la criatura que ya está en el vientre no tiene la culpa de nada. Es un pequeño ser vivo, es un pequeño que ya tiene cuerpo físico, que ya tiene alma y que tiene espíritu. Y no podemos permitir que nuestro país llegue a eso, porque hay otros países que han llegado a eso. Y mira, yo he visto en las noticias que inmediatamente que en Chile se firmó la legalización del aborto, al día siguiente vinieron una serie de desastres naturales, porque es la ira del Señor. Y hoy en día la ira del Señor está desatada en muchos países. En Estados Unidos se están viendo cosas tristes, abominables, señales en el cielo, en el clima. En otros países se está viendo plagas destructivas, se está viendo guerras, hambrunas, y justamente porque fueron naciones que en su momento le dijeron no a la vida, no a las leyes divinas, le dijeron no a la Biblia, no al Señor. No queremos saber de Dios en las casas, en los colegios. Mucha gente le dio la espalda. Y hoy esas naciones que le dieron la espalda al Señor y a sus leyes divinas, hoy están pasando situaciones muy drásticas. Nuestro país aún a pesar de todo lo que estamos viviendo y pasando, aún nuestro país no ha caído en ese mismo juego satánico, porque todo es parte de un plan satánico. Aún no hemos caído, pero ya en nuestros países las leyes progresistas, las leyes de ideología de género están tan incrustadas en niños y en hogares que ya es muy difícil. No sé cómo se podrán salvar de todo eso, tendrán que confiar mucho en el Señor, pero no permitamos que esas leyes que legalizan el aborto, que legalizan los matrimonios igualitarios, se den en nuestro país. No permitamos ¿por qué no estoy de acuerdo con el matrimonio del mismo género? Porque en otros países ya se ha visto que dos varones que se casan no queda ahí. Después que ya se instituye el matrimonio igualitario, luego van a pedir adopción. Y yo no me imagino qué podría pasar en una pareja de hombres. Yo no me imagino, ya volvimos, se fue la señal. No me imagino qué podría pasar en un país, en un matrimonio de dos hombres que son gays de edades determinadas, adoptando criaturas. Ya se ha visto en otros países que finalmente son personas que terminan abusando de los niños, que terminan sometiéndolo a situaciones muy tristes y lamentables, de la misma manera matrimonios de mujeres. Entonces, tengamos mucho cuidado y estemos atentos. Si antes no te interesaba la política, que ahora te interese. Ahora fíjate en la política y en las leyes que se están dictando, porque
Ya he visto en una noticia en redes sociales, y no se le ha dado mucha importancia, que querían que el derecho de los infantes dentro del vientre sea a partir de los 6 meses. No sé en qué habrá quedado eso. Y otra cosa que he visto, otra noticia, es que la ONU y otros países como México están invitando a que el Perú se una al grupo de países que ya son parte de la agenda de leyes progresistas. Es decir, que ya sean parte de las leyes que favorecen a que estas leyes progresistas sigan haciendo y deshaciendo con los niños. Leyes que le quitan la autoridad y el derecho a los padres de fiscalizar lo que ellos llevan, el contenido que ellos llevan en el colegio. Países como México, por ejemplo, los papás ya no tienen autoridad sobre los niños con respecto al plan curricular educativo. Y están invitando al Perú a que también sea parte de eso. Hasta ahora lo han rechazado en nuestro país. Y roguemos por nuestras autoridades, roguemos, no son perfectos, han cometido muchos errores y lo siguen cometiendo, pero deben haber algunos congresistas, algunos políticos, de hecho, deben haber que mantengan su integridad o que sean tocados por el Espíritu del Señor para que defiendan desde su posición, para que no se permitan estas cosas en nuestro país. Bueno, nos vamos ahora sí, son la 1:10, wow, yo dije, ya me despido hace rato y sigo conectada. Bueno, nos vamos, cuídense mucho, Dios los bendiga y hacemos una oración para pedir la protección del Señor, para pedirle que dirija a nuestras autoridades, para pedirle que sea Él guiando a los políticos de nuestro país, para que no permitan que leyes que vayan en contra de la vida, de la familia y de los niños sobre todo, ingresen a nuestro país. Sigamos orando por nuestro país, oremos por nuestros gobernantes y oremos también por las familias peruanas, para que haya un despertar de varones y mujeres que se levanten con el estandarte de justicia que es la palabra y digan, en esta casa gobierna el Señor y en esta casa cumpliremos la palabra del Señor. Qué diferente es cuando en un hogar gobierna el Señor. Cuando en un hogar no es que aquí manda el papá, manda la mamá y esta es una pelea de poderes. No, aquí gobierna el Señor. Y donde gobierna el Señor se mantendrá el orden divino según el plan del Señor. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día en el que hemos compartido tu palabra. Gracias, Señor. Padre, derrama tu Espíritu Santo sobre los hogares peruanos, Señor, para que ellos, padres, madres y padres de familia, puedan reconocer que necesitan de tu palabra en casa, que instruyan a sus niños para que se cumpla tu palabra, de que si instruyes al niño, él no se apartará de su camino cuando fuese viejo. Padre, derrama tu Santo Espíritu sobre las autoridades del Perú para que ellos puedan, Señor, defender las leyes que están a favor de la vida y de la familia. Defiende, Señor, a nuestros niños en este país, Señor. Ayúdanos y dales dirección a todos nuestros gobernantes y autoridades. Y te pedimos, Señor, por toda aquella persona que está pasando un proceso de salud complicado, que está quebrantado en el área financiera quizás, en su familia o en su salud. Te pedimos, Padre, que le des la fortaleza y que lo levantes con tu mano poderosa, victoriosa, con tu mano derecha, con tu diestra, que nos rescata. Rescata, Señor, a todo aquel que necesita en este momento acudir a tus brazos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Y Dios mediante nos reencontramos el día de mañana, 11 de la mañana. Hoy día hemos entrado a 11:30, un poquito tarde. 11 de la mañana. Dios los bendiga.